bola a un tema que es realmente relevante. A ver, todo esto es interesante, es relevante, pero nosotros venimos cubriendo en las últimas semanas cada vez más denuncias que hay de gente de La Libertad Avanza que estaba en puestos importantes del PAMI y que empezaron a denunciar que había desvíos de guitas muy importantes. Recuerdo un caso en La Plata, un caso en Junín, un caso en Santa Cruz y otro caso que se me escapa, creo que en Jujuy o Misiones era. En cualquier caso eran testimonios muy concretos que decían, mira, yo llegué acá, me rajaron porque empezaron a pedir coima o empezaron a pedir que todo el mundo pague el diezmo, me pareció espantoso y me fui. En Santa Cruz era en Caleta Olivia, por ejemplo. Eran datos de gente muy distinta que hacía comentarios muy precisos sobre lo que está pasando con nombres y apellidos, etcétera, 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 y nadie del kirchnerismo, eran todo gente que había entrado por La Libertad Avanza. A eso se le suma un caso nuevo que si mirás con cuidado ya aparece en algunos medios, por ejemplo Ámbito Financiero, por ejemplo C5N, está apareciendo un caso que tiene que ver con la venta con una licitación con sobreprecios para pañales de venta de pañales, de distribución de pañales para ancianos. Jairo me comentó el otro día que estaba elaborando el tema, de haber sido miércoles, jueves, y yo el fin de semana me desengancho, y ayer me llama y dice, che, hagámoslo mañana. Por lo que entiendo, no lo hablé con él, pero me contó Luisa que clavó un tuit, Jairo, creo que jueves o viernes, contando o anticipando eso. Eso rebota, eso genera un anuncio de Adorni en una conferencia de prensa para hoy sobre el tema, cuando el tema empieza a escalar, y genera que Milei haga una referencia diciendo hay algo que está circulando, que es una realidad, hay una referencia sin nombrarlo a Jairo en ese tuit también, con lo cual me parece que corresponde explicar qué es lo que está pasando, porque hay datos concretos, hay hechos que por lo menos merecen discutirse seriamente. Jairo, dale. Sí, lo que te voy a contar es por lo menos todas las muestras que hay de que hay una licitación a medida para un grupo económico para que se haga cargo de la distribución de los pañales para unos 200.000 afiliados del PAMI. El gobierno, primero Manuel Adorni y después esto fue refrendado por el ministro de Salud, Mario Lugones, difundieron que hoy va a haber una conferencia de prensa para anunciar que se termina con un sistema de compra de pañales anterior al que ellos van a marcar con una serie de curros que veremos cuáles son. Hasta ahora los pañales el PAMI los compraba en licitaciones donde participaban las farmacias que compraban a través de droguerías que le compraban a las pañaleras los pañales que llegaban, repito, a los distintos locales de 6.000 farmacias en todo el país donde los jubilados o los retiraban o los mandaban a buscar. Ese es el cambio que va a haber a partir de ahora y que hoy va a anunciar el gobierno en una conferencia de prensa que me animo a decir es la respuesta a las consultas insistentes que yo hice jueves y viernes, primero al equipo de comunicación del PAMI, que en un momento dejó de responder, y después al equipo de comunicación del Ministerio de Salud, que ante el tuit mío del sábado a la noche solamente me dijeron, el lunes va a haber anuncios, te decimos que no hay sobreprecios y la licitación fue en término. Más allá de lo que denuncien para atrás, porque todo el foco de Milei y de Adorni y de Lugones está puesto en vamos a contar curros para atrás, yo no recibí ninguna respuesta respecto de lo que es el corazón del escándalo que te voy a contar ahora, que es una licitación que si yo no preguntaba pasaba por abajo del radar, que tiene toda la pinta de estar hecha a medida y que tiene toda la pinta de derivar en pañales más caros y de peor calidad para 200.000 jubilados. Si hubo curro antes, por ahí va a estar el foco puesto del Ministerio de Salud y bienvenido sea que se denuncie lo que sea. Para mí las preguntas son sobre esto que te voy a decir ahora. Primero, ¿por qué es sospechoso de que esto es una licitación a medida? Primero, porque nadie se había enterado de que iba a haber una licitación. El 11 de abril se comunicó de que se llamaba a una licitación para comprar los pañales, pero el 27 de marzo la empresa que después terminó siendo beneficiaria ya estaba mandando mails a pañaleras buscando precios de pañales para presentarse en una licitación de un organismo público. Esto tengo el mail del 27 de marzo de la empresa, que después te voy a contar de quiénes son los dueños, que se llama la beneficiaria Correo Urbano, con sede ahí en mi barrio de Barracas. Primer dato, nadie sabía que el 11 de abril había una licitación y el 27 de marzo Correo Urbano le pide a una pañalera, cotizame todos estos pañales para presentar en una entrega de organismo público. Primer dato que llama la atención al resto de los que querían participar en la licitación. Segunda cuestión, 11 de abril se presenta el pliego llamando a la licitación con un ítem que por lo menos deja fuera a los que no sabían que había que cumplir con un requisito para participar, que era tener, te lo voy a decir técnico y después te lo traduzco fácil,
15.000 posiciones de rack en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. 15.000 estanterías, donde si vos tenés un centro de distribución tenés que poner cajas y pallets para distribuir. En la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, una farmacia, una droguería, una pañalera, si no se dedica a la distribución, no tiene galpones con esas estanterías llamadas 15.000 posiciones de rack, que vos con un par de semanas, yo averigüé en el sector del mundo de los correos, lo podés armar. Llama la atención que el Correo Urbano, la empresa que ganó, tiene 15.000 posiciones de rack en la ciudad de Buenos Aires y en la zona del AMBA, y por lo que yo pregunté en el mundo farmacéutico, hace un par de años viene creando una serie de inversiones para meterse en el negocio farmacéutico. Dos indicios: primero, entonces, que había un mail donde tenían data previa de que se vino a licitación y nadie más lo sabía. Segunda cuestión, en el pliego se pone una condición que solo cumple Correo Urbano, la empresa que resulta beneficiaria. Llama mucho la atención, y hay 3 pañaleras que presentaron notas impugnando y hoy van a ir a la justicia sobre la licitación, que la licitación se abre el 11 de abril antes de Semana Santa, se cierra el 25 de abril con Semana Santa en el medio y se adjudica, se abren los sobres 6 días después y se adjudica el 7 de mayo sin que hubiera ninguna comisión oficial en términos de hablarle al periodismo de cambiamos el sistema de pañales para darle la distribución a una empresa de correo. Lo cual también abre toda otra pregunta, porque se habían presentado pañaleras, que son las que van a impugnar, antes se presentaban las farmacias, y ahora gana una empresa del correo, que tiene que comprar los pañales y después distribuirlo para entregarlos en la puerta de la casa. Parece un intermediario. Bueno, es un intermediario que garantiza que los va a comprar. Antes, el sistema anterior estaba descentralizado, o sea, cada farmacia ganaba un sector. Sí, y se presentaban a lo sumo cámaras de farmacias por sector y por región. No digo porque... No a nivel nacional. No. Y esta es la primera vez que se le presenta una licitación a nivel nacional. No, siempre son licitaciones a nivel nacional. Lo que es llamativo es que ponen como condición que para participar tenés que tener 15.000 estanterías en la ciudad de Buenos Aires. Antes vos tenías, por ejemplo, una cámara de farmacias que distribuía zona norte del país. Sí. Esa cámara le compraba los pañaleros. A una droguería que le compraba los pañaleros. Y distribuía entre las farmacias. Sí. Y en la farmacia iba el jubilado a comprar. Claro, y después hay otra cámara que era la cámara del sur del país. Compraba y no había, esto es... esto es un operador logístico para todo el país. Todo el territorio nacional, está. Lo llamativo, repito, es que le ponen como condición que tenga muchas estanterías, muchos racks en la zona metropolitana. Entiendo. Eso muestra que había una intención que sea a dedo. ¿Las cámaras, las que ganaban antes, participaron de la licitación? No, participaron las 3 pañaleras. Las cámaras no participaron porque lo que te dicen las farmacias es nosotros no estábamos en condiciones de cumplir con el ítem que decía que tenía que tener 15.000 racks, y las pañaleras se presentaron pero no cotizaron para después objetar la licitación en la justicia. O sea, todo el sistema de distribución de pañales para ancianos está presentando denuncias y advertencias y ante la justicia también por algo que considera que fue amañado. Sí, de hecho vos ves la apertura de sobres, ves 4 ofertas de las cuales una sola tiene cotización y las otras 3 tienen una rayita porque no logran cumplir con esos requisitos, y dicen, y no me diste tiempo para cumplir, me hiciste una licitación muy corta donde yo no puedo mañana tener 15.000 posiciones y presentarme. Lo hiciste muy rápido y encima yo veo mails de esa gente que ganó que 15 días antes ya sabía que se vino una licitación y tenía la... ¿De cuánto es la licitación? Es una licitación de 466.000 millones de pesos por 3 años, al dólar oficial son 405 millones de dólares por 3 años. Después te voy a dar un dato muy importante. Pero vayamos al jubilado, porque estás hablando de 200.000 jubilados que antes con una receta electrónica iban a la farmacia. Yo no sé, porque vos le preguntás a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, te dice, todo en el PAMI está sospechado de tongo para atrás, yo no pongo las manos en el fuego por nadie de cómo funcionan hasta ahora. La pregunta, que no está respondida en los tweets del gobierno, es ¿por qué para salir de lo que eventualmente vas a denunciar como un tongo, armaste una licitación que le calza justo a un operador que después te voy a decir de quién es? Porque tampoco se está dando esa información mucho. Ahora, los pañales ¿van a ser más baratos y mejores si vas a terminar con el curro? Bueno, los datos son bastante contundentes. Primero, porque los pañales son, en todos casos, los que cotiza Correo Urbano, más caros que lo que se hacían hasta ahora y más caros que si lo comparás con Mercado Libre con envío a tu casa. Lo cual es también interesante, el gobierno dice, vamos a hablar del curro anterior, de por qué llegaron a esa conclusión. Porque vos ves la tabla de los precios que cotizaron y ahí donde en la farmacia un pañal recto grande valía 561 mangos, ahora vale 6,93 en la cotización de Urbano. Después si te agarrás un pañal mediano elastizado salía 6,36, en Urbano sale 9,38. El pañal elastizado grande que valía 707 en la farmacia vale 1.025 en Urbano.
Por fuera de eso, si vos te fijás, porque ambientalmente yo pregunté y me decían, bueno, pero tiene envío, llega a la puerta de la casa. Vos te fijás en Mercado Libre, que vos le ves el precio del envío al costado, y lo que sale, por ejemplo, el apósito para adultos por incontinencia, que sale 546 para urbano, con envío a Mercado Libre sale 216. O sea, en todos los casos, el gobierno está cambiando supuestamente un curro anterior con una cotización muy sospechada de estar hecha a dedo, donde los pañales con envío son todos más caros. Está bueno ahí ver por qué. Y después hay una discusión sobre la calidad de los pañales. Porque, está bien, vos me mirás así y me decís, Jairo, vos tenés 3 pibes, pero tampoco sos experto en pañales. Pero podría, te digo, estoy a esto. Son más livianitos los pañales que se pide como piso mínimo de calidad. O sea, se le pide un piso mínimo de 50 gramos de calidad al pañal. Los que entienden de pañales dicen, se puede discutir, pero muy posiblemente, si no es de 75 gramos para arriba, el pañal se carga más rápido de meo y ahí sí formalmente tenés un viejo meado, como le gusta decir al gobierno, que son los afiliados del PAMI que llevarían estos pañales. Tienen menos condiciones exigidas de cantidad de cintas para prender el pañal. ¿Viste cuando vos cambiás un bebé? Te fijás que prenda bien, porque después cuando se le carga, se le cae. Bueno, es más finita la cinta que le piden, o sea que hay más chance que si es más pesado y la cinta es más finita, el pañal se le caiga. Y después hay una discusión porque le piden menos cantidad de gel. En todos los casos hay una... por lo menos baja de la vara de la calidad exigida en el pliego. No me quiero extender, pero ya voy a completar. Entonces, repito, para que hoy la conferencia de prensa puedan explicar, cuando hablen de los curros anteriores, yo tomo nota de todo porque conozco el mundo PAMI, farmacéutica, negocio, no dudo de que puedan encontrar curro. Para adelante, te conté por qué la licitación parece bastante hecha a dedo. Los pañales a toda vista son más caros. Y en la calidad, como mínimo, te lo dejo abierta la discusión, pero es bastante convincente de que estás bajando la vara. Algunos dicen porque tal vez están pensando en importarlos de peor calidad. No lo sé. Dicho todo esto, es muy evidente que si no es un curro, se le parece bastante, o si no es una licitación a dedo, se le parece bastante. Aparece la pregunta de ¿por qué le dan a Correo Urbano? ¿Quiénes son los de Correo Urbano? Porque aparte, cuando yo empecé a hablar con gente del PAMI, no de prensa, porque estaban los de prensa, se nota que estaban todos en medio de un quilombo viendo qué decimos, me decían, che, el profesional del PAMI está diciendo que esto está mal hecho, pero dicen la orden viene de arriba. Entonces, por fuera del área de comunicación, que en un momento se bloquearon porque se ve que algo llamó por teléfono, todos los que conocen el PAMI y que están, a medida que pasan los gobiernos, son los mismos, dicen, che, esto está raro, está mal hecho, está muy rápido, parece muy a dedo, pero la orden viene de arriba. Yo no tengo claro de dónde viene la orden, pero sí es interesante ver quién es Correo Urbano, que es un gran tema. Correo Urbano es una empresa con sede en Barracas, presencia en todo el país, cuyo 70% del paquete accionario está en manos de la organización Román, que no tiene nada que ver con Riquelme, pero que es uno de los magnates más importantes de Argentina. Es la fortuna número 35 del país. Según Forbes, tiene 800 millones de dólares de patrimonio. Y son un montón los Román que tienen negocios en grúas, manejan el puerto y se metieron también en logística. De hecho, Karina Román ha estado en los foros Yao Yao aplaudiendo a Milei en los últimos años, así como también fue de las principales aportantes a la campaña de Macri en 2015. Pero el 30% del paquete accionario del Correo Urbano beneficiado por el gobierno en esta licitación que te conté es del Grupo Clarín. Lo cual también abre toda una pregunta de dónde viene el apuro, la decisión frente a estas advertencias y casos notorios de que el gobierno que le pega a Clarín, por un lado, le dé un negocio de 405 millones de dólares por 3 años a un correo donde Clarín tiene el 30% y donde la organización Román tiene el otro 70%. Ahora, para completarla, más llamativo todavía, es que Correo Urbano se queda con esta licitación, y está bueno a ver qué explica el vocero presidencial, donde antes de poner un pañal va a recibir 12 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el pliego de licitación, en el artículo 29, dice que hay un adelanto financiero del 3% para el que lo ganó. O sea, el mundo que le provee cosas al PAMI sabe que se cobra todo a 60 días con suerte. Entonces, lo saben los de los remedios, lo saben los de los insumos médicos. Acá hay un correo que va a quedarse con la distribución de pañales por 405 millones de dólares por 3 años, que antes de mandar un pañal, que encima está más caro y de calidad discutible, antes de poner un pañal, recibe 12 millones de dólares. Hay gente mal pensada que dice, y bueno, porque ahí viene el retorno, porque de ahí, de algún lado, se paga esto. Yo eso no lo sé, pero ya que va a haber una conferencia de prensa, hacia atrás compro todo lo que quieran denunciar. Hacia adelante, yo, como es, tiene 4 patas, hace cuac,
es un perro que parece un pato. No. 8:43 minutos de la mañana, gran investigación de Jairo. Lo que acaba de hacer Jairo es la historia de nuestra vida. Es decir, nosotros hacemos radio, comentamos, nos hacemos los graciosos, no hacemos reír a nadie, todo eso que pasa todos los días. Y en el medio, cada tanto metemos una investigación que es importante. Y para hacer esa investigación te tenés que poner a investigar, saber de pañales, hablar con fuentes, hablar con el gobierno que te responde, te trata como el orto, no te responde, después te tuitea en contra, etcétera, etcétera. Y en el medio estás viendo, bueno, cuánto valía el pañal antes, cuánto valía ahora, cuál es la tirita, cuál es el gel, quiénes son los dueños, qué adelanto hay. Bueno, Jairo acaba de dar un montón de elementos,